Haz periodismo desde tu casa. Soy Javier Terrazas, tu amigo de Escribarius en Haz Periodismo desde tu casa. Coméntanos la realidad social, político y económico de tu barrio, tu provincia, tu país. De esta manera conformaremos una red de ciudadanos que bregan por los derechos vitales y móviles en nuestros países. La comunicadora social pensadora política argentina, María Rita López Fernández, versa: el genocida más grande hoy tiene nombre y se llama neoliberalismo. El comandante Ernesto Che Guevara manifiesta: la historia del capitalismo es la historia de la piratería organizada de unos pocos apropiándose del trabajo de muchos. Franz Kafka, escritor de origen hebreo, autor de la clásica historia mitológica Metamorfosis, determina: si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro, afirma. Nuestro tema de hoy: estados republicanos determinados, pleno siglo XXI, 2015, por las facciones capitalistas. La derecha occidental perdió, cayó, está a punto de extinguirse. Metafóricamente, Alejandro Magno debe de estar revolcándose en su tumba, preguntándose ¿por qué? ¿Por qué están adeudados los bancos occidentales con China? Y el cómo el 50% de la gran industria manufacturera occidental terminó bajo Contraloría Oriental China. Así hoy 2015, Europa Occidental no controlando el comercio mundial, sin tener empresas estratégicas como países para fiscalizar por parte de los estados republicanos, entendiendo que solo el 50% de la industria manufacturera europea responde a empresas privadas, holdings, que no están comprometidos con la inversión social. Así hoy, los países occidentales europeo y norteamericano no pueden sostener económicamente las necesidades vitales y móviles de sus ciudadanos y no poder incrementar sus productos brutos internos, su PBI, en su balanza comercial, porque la industria manufacturera de Estados Unidos, de Norteamérica y Europa se fue a China porque China les ofreció en 1990 mano de obra barata, predios gratis para las fábricas y energía subvencionada, destrozando el medio ambiente. Así hoy, siglo XXI, el precio por demanda lo determina China a nivel mundial de la materia prima, mientras algunos países de Europa se someten a Israel políticamente, porque Israel les provee energía de la Franja de Gaza a crédito para el consumo diario de los ciudadanos europeos, energía del gas que se lo sacan a los ciudadanos palestinos asesinándolos, avalado por políticas genocida europea y norteamericana. Y para entretener al gran colectivo occidental, las facciones capitalistas, dueños de los medios de comunicación en Occidente, organizan marchas mundiales por corruptos y genocidas, apelando a los derechos humanos del gran colectivo mundial. Todo lo que se desprende de sus bases desaparece. Por ello, el sistema de la derecha proletaria occidental, europea y norteamericana desaparecerá, entendiendo que el sistema económico mundial es de base originario, nucleado por China y por Rusia. Por ahora, 2015, el mercado occidental de utilidades, por estar en contra del menú vital social humano, es controlado económicamente por China. De esta manera, Europa y Norteamérica e Israel abocados a políticas militares y paramilitares para el no resurgimiento de Rusia como potencia económica y armamentista, así mantener el control occidental de la energía del petróleo de Medio Oriente, manipulando económicamente a los países de la Organización de los Exportadores de Petróleo, OPEP, y determinar como único socio comercial a China. Y para no pagarle bajo leyes y normas comerciales chinas, sino pagarle bajo leyes y normas comerciales occidentales, teniéndolo como el eterno socio mundial, así repatriar commodities o bonos comerciales de Oriente al occidente europeo y norteamericano, para el incremento del 30% de la sociedad occidental en detrimento del 70% de la sociedad mundial. Cronología de invasiones, anarquía y genocidio en países democráticos por parte de la OTAN, determinado por Estados Unidos de Norteamérica. La invasión a Irak. Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003 fue llevado a cabo por una coalición de países encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, con el Reino Unido, Australia y Polonia, más España, Dinamarca, Corea del Sur y otros países. La invasión marcó un inicio de la guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos de la época, George W. Bush, las razones para la invasión era desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse, y poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein, ratificando por parte de la coalición de la OTAN, más los Estados Unidos de Norteamérica, una nueva constitución política, nombrando un gobierno provisional bajo operaciones de combate militar y el robo de piezas arqueológicas, llegando a la destrucción del país en totalidad, como resultado asesinando a 1 millón de personas inocentes por parte de la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica, dejando al país bajo crisis humanitaria con abusos en los derechos humanos de las víctimas civiles y los refugiados. En Libia, la intervención militar
militar se llevó a cabo del 19 de marzo al 31 de octubre del 2011. Fue una operación multinacional desarrollada bajo el amparo de la ONU. La resolución y la subsecuente intervención militar surgen en respuesta a los manifestantes que iniciaron sus protestas en distintos lugares del país, exigiendo reformas. La coalición inicial, formada por Bélgica, Canadá, Qatar, Dinamarca, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, Noruega y el Reino Unido, tanto las fuerzas especiales de los Estados Unidos como las Fuerzas Armadas de Egipto e Italia, dando instrucciones militares a los rebeldes, infiltrando tropas clandestinamente. De esta manera, militares y paramilitares buscando al presidente libio Mohamed Gaddafi para su ejecución. Así, la OTAN cometiendo asesinatos políticos y civiles bajo la ocupación militar. Algunos críticos alegan que los verdaderos motivos de la operación tenían más que ver con la gran presencia de recursos en la zona. Libia, a pesar de su escasa población, es conocida por poseer vastos recursos, principalmente en forma de petróleo y oro. Libia es uno de los miembros activos de la OPEP y uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Antes de la guerra, la producción de barriles superaba los 1,6 millones diarios, de los que el 70% eran gestionados a través de la empresa nacional Libya Oil Corporation, controlada por el gobierno libio, hoy expropiado por Estados Unidos de Norteamérica. Además, el Fondo Soberano de Inversión Libio era el fondo más grande de este tipo en todo el mundo, manejando bienes valorados en aproximadamente 56 billones de dólares. Entre estos activos se incluían más de 100 toneladas de oro, alojados en la Reserva Federal del Banco Central de Libia, todo quedando bajo control de la OTAN. Libia tiene solo 6.200.000 habitantes. Los rebeldes, más la coalición de la OTAN con Estados Unidos de Norteamérica, asesinaron a 500.000 personas inocentes, según datos del gobierno libio. Siria está ubicado en la costa oriental mediterránea. Comparte fronteras con Turquía por el norte, con Irán por el este, con Israel y Jordania por el sur y el Líbano por el oeste. Siria es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Siria tiene población de 22,85 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe y profesan la religión islámica, siendo el suní el grupo mayoritario. Entre los musulmanes no sunitas en Siria están los alauitas y chiitas. Además existen minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda, junto a miles de refugiados palestinos. Cada 7 años se elige a un presidente que debe ser musulmán y cada 4 años eligen una asamblea del pueblo y un consejo de ministros. Según la constitución, el presidente tiene poderes para nombrar y destituir a los vicepresidentes, al primer ministro y a los ministros. Es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los órganos legislativos son la Asamblea del Pueblo y los consejos de administración local. En diciembre del 2010, la revolución de los jazmines en Túnez marcó el inicio de la primavera árabe. El levantamiento exitoso de los tunecinos inspiró una inestabilidad similar en los países a lo largo del norte de África y Medio Oriente. Estados Unidos y muchos de sus aliados occidentales han impuesto sanciones económicas contra Siria. Desde hace más de 4 años es intervenido. Se han comprobado torturas, asesinatos, fusilamientos, violaciones y saqueos perpetrados por el bando rebelde apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudita, llegando a ser estos crímenes de una violencia extrema desde la entrada en escena del Estado Islámico, convirtiéndose en la peor guerra civil del actual siglo XXI, solo para derrocar al presidente y controlar las riquezas y la soberanía del país y el territorio, controlarlo como un enclave geopolítico estratégico para determinar militarmente a sus vecinos, intervenir por tierra a Irán y así obligar al país persa a someterse a políticas e intereses occidentales, norteamericanos, europeos e israelíes. En la primera elección presidencial multipartidista celebrada en el 2014, fue elegido el actual presidente sirio con el 88,7% de los votos, habiendo votado el 73,42% de los votantes. 11.634.412 personas sufragaron, lo que se consideró un espaldarazo de la población al líder sirio. En síntesis, gran polémica están causando las nuevas declaraciones de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, quien acaba de revelar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica con el Reino Unido e Israel colaboraron juntos a través de la Agencia de Seguridad de Israel, Mossad, en la creación del Estado Islámico de Irak y el Levante. Cabe señalar que el grupo armado islámico ISIS se unió oficialmente en el 2004 a la organización terrorista Al-Qaeda, del cual fue fundador Osama Bin Laden, quien a su vez fue financiado por la Agencia de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica, CIA. Está
documentado y reconocido el financiamiento, al menos durante la batalla contra las tropas de la Unión Soviética, aunque diversos expertos y periodistas señalan que la relación pudo ser más longeva. Reseña histórica. La OPEP fue fundada en Bagdad, Irak, el 14 de septiembre de 1960 por iniciativa del gobierno de Venezuela, señalando que era necesario un instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse. La OPEP tiene una gran influencia en el mercado del petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial del petróleo y el 81% de reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51% de la balanza comercial mundial. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que de facto convierte a la OPEP en el banco central del mercado petrolero, hoy controlado hasta la fecha por Estados Unidos de Norteamérica, la OTAN más socios. En economía, el premio Nobel de Economía en el 2001 y profesor estadounidense Joseph Stiglitz reclamó: el capitalismo no puede funcionar sin un mecanismo para las reestructuraciones de deuda soberana. Por eso todos los países tienen una ley de quiebras, pero desafortunadamente no existe un marco internacional regulatorio. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a meses de concluir su segundo mandato de gobierno, tras elecciones limpias y democráticas bajo el voto popular, siendo la presidente elegida con más votos dentro de la democracia argentina. Manifestó textualmente con el título: las facciones capitalistas van por los BRICS. Me quedé corta, me parece que van por algunas más de nuestras empresas privadas, porque el país, Argentina, tiene un bajísimo nivel de endeudamiento en moneda extranjera. ¿Te das cuenta? Todo termina donde empezó: el endeudamiento de los países en dólares como moneda única de reserva y la apreciación del dólar estadounidense como moneda única, así los países determinados a imposiciones multilaterales de crédito, con caída en sus exportaciones, el incremento en el adeudamiento fiscal, negándoles la reindustrialización y llevándolos hacia un vaciamiento en la liquidez del mercado interno, donde sus productos brutos internos, su PBI, no se sirve del consumo social, sino de la venta de materia prima, afirma Atul Lele, director de inversiones en Deltec International Group, una de las principales bancas de inversión a nivel global, especializada en el contacto principal para los banqueros privados y gerentes de relaciones en todos los asuntos relacionados con la inversión. Manifiesta: en Sudamérica prima el desendeudamiento, la reindustrialización, el crecimiento del mercado interno, la inversión en investigación y de polos de desarrollo. El crecimiento de la liquidez del dólar estadounidense se está desacelerando en la región. Asimismo, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, ha propuesto aprovechar la próxima cumbre de las Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con Estados Unidos, con el fin de librar de la región las bases militares norteamericanas por ser reminiscencia de la época de la Guerra Fría. Reestructuración de deuda pública. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 136 votos positivos, 41 abstenciones y 6 votos en contra a favor por amplia mayoría del proyecto de resolución impulsado con fuerza por el gobierno nacional argentino. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, consideró al hablar ante las Naciones Unidas que la aprobación es regular la reestructuración de deuda soberana y evitar nuevas batallas judiciales como la de Argentina contra los fondos especulativos. La resolución limita el accionar de los fondos buitres a través de una serie de 9 principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana, llevado a cabo por los países con deuda. Los 9 principios que contiene la resolución son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad de deuda, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría. La resolución fue tomada por mayoría simple de votos tras una discusión que se extendió por espacio de 6 meses. Los países que votaron negativamente fueron Israel, Canadá, Japón, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. También comentó que otro de los puntos de la resolución atiende a los dichos del expresidente argentino Néstor Carlos Kirchner y secretario general de la UNASUR en mayo del 2010, que en su primera intervención ante las Naciones Unidas, quien dijo que los muertos no pagan las deudas, ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin educación, sin salud, sin seguridad y sin alimentos, remarcó. Entre sus obras de gobierno se destaca la reducción total en los niveles de pobreza en la Argentina, la renovación de la Corte Suprema de Justicia e impulsar juicios por delitos de lesa humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, principalmente con países como Venezuela, Brasil, Ecuador y Colombia, y el rechazo en conjunto con otros mandatarios de los países de la región al ALCA, el pago total de la deuda soberana al Fondo Monetario Internacional FMI de su país, Argentina, y desde el Ejecutivo dar viabilidad leyes para investigar legislativamente los juicios de los banqueros o fondos especulativos contra el Estado, para que los banqueros no se lleven mediante litigios los dineros sociales. En economía internacional se emplea la
sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todas estas naciones tienen en común una gran población. China e India por encima de los 1.100 millones.